Bueno, se va a explicar un ejercicio respecto al tema de centroides, para lo cual se tiene un ejercicio que me dicen localizar el centroide del área plana mostrada en la figura. Se tiene acá un rectángulo, otro rectángulo, un triángulo y un cuarto de elipse. Tener en cuenta que el eje de las X y el eje de las Y se encuentra en estas coordenadas, eje Y y eje X. ¿Listo? Entonces, para lo cual dispongo a hacer una tabla con las respectivas figuras. Entonces vamos a llamarla figura 1, figura 2, figura 3 y figura 4. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, para mi figura 1, vamos a hacer el área de esa figura, ¿sí? Que va a ser entonces un rectángulo. Va a ser esta figura. Que va a tener, entonces el área de esa figura, ¿cómo va a ser? Si es un rectángulo, pues sabemos que va a ser base por altura. ¿Listo? ¿Cuál es la base? La base va a ser de 12 pulgadas por 8 pulgadas. Entonces el área va a ser de 96 pulgadas. ¿Listo? Que va a dar de multiplicar 12 pulgadas, que va a ser la base, por la altura, que va a ser 8 pulgadas. ¿Listo? Entonces vamos para la segunda área. Vamos a esta. Es decir, que va a ser el área 2. Esto, como es un rectángulo, el área de un rectángulo también va a ser base por altura. En este caso, la base, ¿cuánto va a ser? Va a ser de 6 pulgadas y la altura va a ser de 8 pulgadas igualmente, para lo cual me va a dar un valor de 48. ¿Listo? 48 pulgadas al cuadrado, que va a ser el área. Luego, ¿qué tenemos? Luego tenemos un rectángulo. Entonces sacamos el área de un rectángulo. ¿Listo? ¿Cómo es el área de un rectángulo? Va a ser base por altura sobre 2. ¿Listo? Entonces, el área de un rectángulo va a ser base por altura sobre 2. La base va a ser 6 pulgadas, la altura va a ser 9 y lo dividimos entre 2. Esto nos va a dar un valor de 27 pulgadas al cuadrado, de multiplicar 6 por 9 dividido entre 2. ¿Qué nos hace falta? Un cuarto de elipse. Entonces la dibujamos. ¿Listo? Que va a ser un cuarto de elipse. Para un cuarto de elipse se dice que el área va a ser igual a pi por a por b sobre 4. ¿Listo? Donde, para dar una mayor explicación al área de un cuarto de elipse, la expresé acá. ¿Listo? Donde, digamos, esta es el área que se muestra en las tablas de centroides, donde me dicen que el área de un cuarto de elipse va a ser pi por a por b sobre 4, donde a va a ser la distancia de la base, que en este caso la de nosotros va a ser de 12, donde b va a ser la altura, donde en este caso para nosotros va a ser de 9, ¿listo? Dividido entre 4. Esa sería el área para una figura de elipse, para un cuarto de elipse, ¿listo? Y los valores de x y y para buscar el centroide de dicha figura van a estar ubicados en x, va a estar a 4 por a dividido entre 3 por b, ¿listo? Y y va a ser 4b dividido entre 3 por pi, ¿listo? Entonces acá dejaríamos expresada la de esta figura, que es un poco más compleja. Entonces, diciendo eso, vamos a calcular el área de esta figura. Entonces decimos que es pi por a por b, ¿verdad? Entonces va a ser pi por a. A va a ser la base, que va a ser 12, y b va a ser 9. Entonces decimos que va a ser pi por 9 por 12 sobre 4. Esa figura en este caso va a tomar un valor de 84.4
823 pulgadas al cuadradas, que va a ser de multiplicar pi por 12 por 9 sobre 4. ¿Listo? Entonces ahora vamos a calcular el x sub barra de cada figura. Pero tener en cuenta que este x sub barra se toma desde el punto origen. Nuestro punto origen va a ser este, ¿de acuerdo? Entonces el x barra va a ser el centroide de cada figura respecto al eje de coordenadas. Mi eje de coordenadas va a ser este, mi punto 0, 0, ya que acá va a estar x y aquí va a estar y. Entonces calculamos x sub barra. Sabemos que el x sub barra va a estar en la mitad. El centroide de un rectángulo siempre va a estar en la mitad, ¿verdad? Pero, entonces la mitad, ¿cuánto va a ser? Respecto a mi eje de coordenadas, para yo llegar a este punto debo recorrer 6 pulgadas, ¿verdad? Ya que mi x va a ser 12, ya que mi x es 12, la mitad pues va a ser 6. Pero tener en cuenta que él se va a desplazar negativo. ¿Por qué? Porque mi eje de coordenadas va a estar acá. Todo lo que se mueva hacia la izquierda va a ser positivo en x, y todo lo que se mueva hacia la derecha va a ser positivo. Lo que se mueve hacia la izquierda va a ser negativo, y lo que se mueve hacia la derecha va a ser positivo. Lo mismo sucede con el eje y. Como este es mi punto 0, 0, todo lo que se desplace hacia arriba va a ser positivo, y todo lo que se desplace hacia abajo va a ser negativo. Entonces, por lo tanto, decimos que el x sub barra va a ser 6, pero 6 negativo. ¿Por qué? Porque va a estar hacia la izquierda del eje horizontal, del eje vertical. ¿De acuerdo? Vamos a calcular ahora el y. El y, decimos que está acá, lo mismo, va a estar a la mitad de la altura. La mitad de la altura va a ser 8, entonces va a ser 4 pulgadas. Ahora para el siguiente área, que va a ser el área 2, que es un rectángulo, se dice lo mismo, va a estar en la mitad, ¿cierto? Para yo recorrer el centroide de la figura en este punto, desde mi eje de coordenadas, ¿cómo me debo desplazar? Hacia la derecha, ¿verdad? ¿Cuánto? La mitad. La mitad de 6 va a ser 3. Positivo, ¿por qué? Porque me desplazo hacia la derecha de mi eje 0, 0, ¿de acuerdo? En y, ¿cómo me desplazo? Hacia arriba, ¿verdad? 3 y 4 para llegar al centroide de esa figura. La mitad de 8 va a ser 4. 4 positivo porque se mueve hacia arriba, ¿de acuerdo? Vamos ahora a sacar el x del rectángulo. Sabemos que el centroide siempre va a estar en este punto, ¿verdad? El centroide de un rectángulo. ¿Eso qué es? A 1/3 de la base, medido desde el ángulo de 90 grados, donde mi ángulo de 90 grados va a ser este, ¿sí? Mi ángulo de 90 va a ser ese, y respecto a ese punto saco el 1/3. Entonces el centroide va a estar a 1/3 en x y a 1/3 en y, ¿cierto? Que va a ser en este punto, va a ser el centroide ese. Entonces, ¿cómo vamos a decir? Que va a ser en x 1/3 de la base. ¿Cuánto va a ser la base? 6. Entonces 1/3 por 6 me va a dar un valor de 2 pulgadas en x positivo. Ahora voy a desplazarme en y, ¿cierto? Para calcular este. Corrí en x y ahora me desplazo en y. ¿Cuánto? 1/3 también, ¿verdad? Ya lo habíamos dicho acá. 1/3 en este respecto al ángulo de 90. Pero me voy a mover, ¿qué? Negativo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque voy a estar debajo del eje horizontal, que va a ser x. Como va a estar por debajo, va a tomar un valor negativo. Ese valor negativo, ¿de cuánto va a ser? 1/3 de la altura, de 9. 9 dividido entre 3 me va a dar un valor de 3 pulgadas, ¿verdad? Ahora para este, el centroide, digamos, está más o menos acá, como lo expresamos acá. Decimos que el x va a estar a 4 por a dividido entre 3pi. Eso me va a dar un valor de menos 5. Entonces vamos a calcular el x barra de esta figura. Ya habíamos dicho que era 4a sobre 3pi, ¿verdad? El a en este caso va a ser la base. Ya habíamos dicho que era 12. Entonces 4 por 12 dividido entre 3pi me va a dar un valor de 5.093, ¿verdad? Entonces el centroide va a estar acá, de esta figura. Yo recorro en x. ¿Listo? ¿Cómo corrí? Negativo. Negativo desde mi eje 0, 0. Para encontrar este centroide recorrí menos esta x, que va a ser este valor. Entonces recorrí menos. Por lo tanto, va a ser negativo. Luego decimos que va a ser y. El y va a ser 4b
sobre 3pi, donde b va a ser la altura. Entonces 4 por 9 dividido entre 3pi me va a dar un valor de 3.82. Ese 3.82 va a ser el valor de la y, o sea, recorrí acá menos 5.093, ahora recorro 3.82 en y, pero ¿cómo lo recorrí? Negativo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque negativo en x y negativo en y, eso fue lo que hice. Negativo porque lo corrí debajo del eje horizontal, entonces va a ser menos 3.82. Entonces ahora lo que hacemos es calcular el área por x, que va a ser multiplicar el área por x, y en este caso va a ser áreas por y. Entonces para hallar el a sub x vamos a multiplicar 96 por menos 6. Eso nos va a dar un valor de menos 576 pulgadas al cuadrado. ¿Listo? Esto va a estar en pulgadas cuadradas, esto va a estar en pulgadas, pulgadas al cubo y pulgadas al cubo. ¿Listo? Ya que estamos trabajando es con pulgadas. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Hagámoslo para y. A por y. 96 por 4. 96 por 4 me va a dar un valor de 384. ¿Listo? Ahora calculémoslo para esta figura. Lo mismo. El a por x va a ser 48 por 3, que me va a dar un valor de 144. 144. Ahora multiplicamos el a por y, que va a ser 48 por 4. Ese 48 por 4 me va a dar un valor de 192. ¿Listo? Entonces, ahora para este, el a por x va a ser 27 por 2, que me va a dar un valor de 54. ¿Listo? 27, ahora vamos a calcular el de este. 27 por menos 3, menos, no olvidemos ese negativo, por menos 3 me va a dar un valor de menos 81. ¿Listo? Ahora, para esta figura, 84.823 por menos 5.093 me va a dar un valor de menos 432. ¿Listo? Que va a ser mi x. Ahora por y va a ser 84.823 por menos 3.82, para lo cual me va a dar un valor de menos 324 pulgadas al cuadrado. ¿Listo? Entonces, ¿ahora qué hacemos? Calcular las sumatorias de áreas y las sumatorias de a sub x y a sub y para calcular las respectivas centroides de la figura completa. ¿Listo? Entonces seguimos. Para terminar, hacemos las sumatorias. ¿Listo? Entonces hacemos la sumatoria de áreas. La sumatoria de áreas va a ser 96 más 48 más 27 más 84.823, para lo cual me va a dar un valor de 255.823 pulgadas al cuadrado. ¿Listo? Ahora hacemos lo mismo con los a sub x. Recordemos que lo sumamos con el signo que tenga. ¿Listo? Entonces en este caso va a ser menos 576 más 144 más 54 menos 432 me va a dar un valor de menos 810 pulgadas al cuadrado. Lo mismo hacemos para a sub y. 384 más 192 menos 81 menos 324 me va a dar un valor de 171 positivo. ¿Listo? Entonces ahora para calcular el centroide de la figura, lo cual va a ser decir que x va a ser igual a la sumatoria de a sub x dividido entre la sumatoria de a. ¿Listo? Entonces la sumatoria de a sub x nos dio menos 810. ¿Listo? Dividido entre la sumatoria de a, que fue 255.823. Esto fue en pulgadas y esto en pulgadas cuadradas. Y pulgadas al cubo y pulgadas cuadradas. Entonces pulgadas cuadradas con pulgadas y me da un valor de... Entonces vamos a decir que va a ser igual. En el desplazamiento en x va a ser x igual a la sumatoria de a sub x dividido entre las sumatorias de a.
La sumatoria de a sub x nos dio menos 810 pulgadas al cubo. Y la sumatoria de áreas nos dio 255.823 pulgadas al cuadrado. Pulgadas al cubo con pulgadas al cuadrado se cancelan, me dan pulgadas. 810 dividido entre esto me va a dar un valor de menos 3.166 pulgadas. ¿Listo? Lo mismo hacemos ahora para y. Decimos que y va a ser igual a la sumatoria de a sub y dividido entre la sumatoria de a. La sumatoria de a sub y nos dio 171 pulgadas al cubo dividido entre sumatoria de a, que va a ser 255.823 pulgadas al cuadrado. Esto me va a dar un valor de 0.668 pulgadas. ¿Listo? Ya conocemos estos desplazamientos. ¿Qué significa eso? Con estos valores que calculamos, yo ya puedo decir dónde está el centroide de esta figura completa. De la figura completa, ¿dónde va a estar? Desde mi punto 0, 0 de mi eje de coordenadas, que va a ser donde se encuentran las y con las x, que va a ser este punto, me desplazo estas coordenadas. ¿Cómo me desplazo? Menos 3.166 en x, me desplazo negativo. Digamos que va a estar más o menos por acá, menos 3. En y, ¿cuánto me desplazo? 0.668 hacia arriba. Entonces, eso me indica que el centroide va a estar aproximadamente por acá. ¿Listo? ¿Eso qué es? De aquí a aquí va a estar la distancia de 3 menos 3.166 pulgadas. Y aquí va a tener la distancia de 0.668 pulgadas. Me desplazo en x negativo y en y positivo. Y este sería el centroide de la figura. Aquí se ubicaría el centroide.